Había ensayado este momento cientos de veces en su mente. La música, los pasos, el peso del ramo entre sus manos, el olor a rosas blancas mezclado con el perfume que su madre usaba los domingos. Valentina lo había imaginado tantas veces que ya casi no le pertenecía a ella, era una escena que existía sola, como una película que simplemente esperaba ser vivida, pero nadie ensaya lo que pasa cuando el teléfono vibra 30 segundos antes de que se abran las puertas. Nadie te prepara para eso. El mensaje no tenía texto, solo un video, 7 minutos con 4 segundos. Y Valentina, con el vestido que su madre había empezado a coser 3 años antes de morir, con el maquillaje que le había tomado 2 horas a una artista que no dejaba de decirle lo hermosa que estaba, con los nervios y la alegría mezclados en el pecho como agua y aceite. Valentina presionó play. Los primeros segundos no los entendió. El cerebro humano tiene una defensa natural contra el dolor súbito, lo retrasa, lo convierte en confusión antes de permitirle ser herida. Entonces reconoció la habitación, el papel tapiz color crema con detalles en dorado, la lámpara de esquina que ella misma había elegido porque le pareció romántica. Era la suite nupcial, el cuarto que ella había reservado para su luna de miel, y entonces reconoció a los dos. No hubo gritos, no hubo lágrimas inmediatas, solo ese silencio particular que ocupa el cuerpo cuando algo que creías sólido se vuelve aire de golpe, como pisar un escalón que no existe. Ese segundo de caída libre antes de que el mundo vuelve a tener peso. Rodrigo y Camila, cómodos, familiares, con esa clase de comodidad que no se construye en una noche ni en un mes. La clase de comodidad que solo da el tiempo que Valentina creía que era suyo. Las puertas se abrieron, el cuarteto de cuerdas atacó los primeros compases de la marcha. 300 personas giraron la cabeza al mismo tiempo. 300 personas que habían madrugado, que habían comprado vestidos y trajes, que habían viajado desde otras ciudades. La madre de Rodrigo en la segunda fila, con los ojos ya llorosos. Las hermanas de Valentina al frente, radiantes y nerviosas. Y Valentina guardó el teléfono, caminó, paso a paso, con la espalda recta, con el ramo en las manos y los ojos fijos al frente. Cada persona que veía en los pasillos sonreía al verla pasar. Alguien susurraba que estaba hermosa, alguien lloraba ya. Valentina lo veía todo como si estuviera sumergida. Las imágenes llegaban claras, pero el sonido venía amortiguado, distante, como desde otro cuarto. Rodrigo la esperaba al final del pasillo, y cuando la vio, algo en su rostro cambió, algo que Valentina, en otro momento de su vida, hubiera interpretado como amor. Ahora lo miraba con ojos nuevos, ojos que habían visto 7 minutos y 4 segundos que no podían deshacerse, y lo que leyó en su cara fue otra cosa. Fue alivio, el alivio de quien creyó por un momento que algo había salido mal, y ve que no, que todo sigue según el plan, que nadie sabe nada. Valentina llegó hasta él, le permitió tomar sus manos. Sintió el calor familiar de esos dedos que tantas noches de hospital habían sostenido los suyos. Y por un segundo, solo un segundo, una parte de ella quiso cerrar los ojos y dejar que la ceremonia continuara, dejar que el amor que creía tener fuera suficiente para cubrir lo que acababa de ver. La gente hace eso, Valentina lo sabía, la gente elige el silencio porque el silencio duele menos que el incendio. Pero entonces recordó a su madre, recordó los últimos días de Elena, cuando ya casi no podía hablar y aún así encontraba la manera de decirle cosas importantes, cuando le tomaba la cara entre las manos y le decía que el único error imperdonable en la vida era vivir para no incomodar a nadie, que las mujeres de su familia habían cometido ese error demasiadas veces y que ella no iba a permitir que Valentina lo repitiera. Valentina soltó el ramo suavemente, no lo tiró, lo soltó, con cuidado, como si todavía le importara. Luego habló, no a Rodrigo, al salón entero. La voz le salió quieta, no tembló. Eso fue lo que más asustó a la gente, que no tembló. Antes de que el padre comience, necesito compartir algo con todos ustedes.
porque las personas en este salón merecen la verdad, especialmente su madre, especialmente la mía que ya no está aquí, pero que siempre me dijo que un secreto guardado en una boda se convierte en una vida entera vivida dentro de uno. Sacó el teléfono, lo conectó al sistema audiovisual del salón, la pantalla que debía mostrar su álbum de fotos, sus viajes juntos, sus cumpleaños. El día que él le propuso matrimonio encendió otra imagen. El video comenzó a reproducirse. El silencio que cayó sobre el salón no fue un silencio vacío. Fue un silencio con textura, con peso, con el sonido colectivo de 300 personas conteniendo el aliento al mismo tiempo. Valentina no miraba la pantalla, ya lo había visto. Miraba a Camila sentada en la tercera fila con el vestido color champagne que habían elegido juntas, con el ramo de damas a sus pies y vio exactamente el momento en que el mundo de Camila también se partió en dos. Rodrigo dijo su nombre, una vez. Luego no dijo nada más. Cuando el video terminó, Valentina caminó hacia el primer banco y se sentó, con el vestido de su madre, con las manos en el regazo, con esa calma extraña y total de quien ha cruzado un umbral del que ya no se regresa. No lloró, todavía no. Las lágrimas vendrían después, en privado, donde nadie pudiera convertirlas en espectáculo. Pero en ese salón, en ese momento, Valentina simplemente esperó a que el mundo que había conocido terminara de derrumbarse porque ya no había nada que detenerlo, y ya no tenía sentido fingir que lo había. Lo que ella, aún no sabía, lo que ninguno de los 300 invitados podía imaginar, era que la historia que creían estar viendo era solo la superficie de algo mucho más profundo, que debajo de esa traición había otra verdad, una que cambiaría todo. Una que su propia madre había intentado dejarle, guardada en una caja que todavía no había abierto, pero eso aún no lo sabía. Por ahora, solo sabía que había entrado a ese salón siendo una novia, y que saldría siendo otra cosa, algo que todavía no tenía nombre, algo que tendría que aprender a ser desde cero, y a veces, aunque duela de una manera que no tiene palabras, eso es exactamente lo que necesitas que te pase. Hay personas que llegan a tu vida en el momento exacto en que más las necesitas, y hay personas que llegan en el momento exacto en que menos te lo esperas. A veces son la misma persona. Valentina tenía 24 años cuando su madre recibió el diagnóstico. 24 años, un apartamento pequeño que apenas podía pagar. 2 hermanas menores que la miraban como si ella tuviera todas las respuestas, y una vida entera que de un día para otro dejó de tener el mismo suelo de antes. El cáncer no avisa, no pide permiso, simplemente llega y reorganiza todos los planes, los sueños, el orden de las prioridades con una frialdad que no tiene nada de personal y duele exactamente igual que si lo fuera. Durante los primeros meses, Valentina aprendió a funcionar en modo automático. Se levantaba, acompañaba a su madre a las citas, hablaba con los médicos con una calma que no sentía, volvía a casa, dormía pocas horas, repetía, no había espacio para el miedo porque el miedo no ayudaba a nadie, y Valentina había decidido, sin que nadie se lo pidiera, que ella era la persona que tenía que mantener todo unido. Eso tiene un costo. Siempre tiene un costo. Un martes de noviembre, en la sala de espera del hospital donde su madre estaba recibiendo su segundo ciclo de quimioterapia, Valentina se sentó en una silla de plástico color beige y entendió de golpe que no podía más, no de manera dramática, no con lágrimas ni con gritos, solo esa sensación silenciosa y total de un cuerpo que llega a su límite y simplemente para. Como un motor que se apaga sin aviso. Estaba mirando la pared cuando alguien se sentó a su lado. No le preguntó si estaba bien. No le dijo que todo iba a mejorar. No hizo ninguna de las cosas que hace la gente cuando no sabe qué hacer con el dolor ajeno. Solo sacó un paquete de galletas del bolsillo de su chaqueta, lo abrió, y lo dejó en el espacio entre los dos sin decir nada. Valentina miró las galletas. Luego lo miró a él. Mi tío no las quiere, dijo él, sin voltear a verla todavía.
Dice que en el hospital todo sabe a hospital, pero yo creo que es porque está de mal humor. Valentina no supo por qué, pero se rió. Una risa pequeña, casi inaudible, que salió sola antes de que pudiera decidir si era apropiada o no. Así empezó todo. Rodrigo tenía 27 años y una manera de estar presente que Valentina no había encontrado antes en ninguna persona. No intentaba arreglarla, no la miraba con esa lástima incómoda que la gente disfraza de compasión. Simplemente se quedaba. Esa primera tarde en la sala de espera se quedó 2 horas más de lo necesario, hablando de cosas sin importancia, películas, el mal café de la máquina expendedora, una historia absurda sobre su tío y un loro, hasta que Valentina se dio cuenta de que había pasado 2 horas sin pensar en resultados de laboratorio. Intercambiaron números casi sin querer, como algo que simplemente tenía que pasar, y luego Rodrigo apareció, y siguió apareciendo. Al principio eran mensajes, preguntas simples sobre cómo estaba su madre, sobre cómo estaba ella. Después fueron conversaciones largas a horas en que ninguno de los dos debería estar despierto. Después fue él esperándola en el estacionamiento del hospital con café en la mano para las citas más largas. Después fue él conociendo a Elena, la madre de Valentina, y sentándose a su lado a ver telenovelas que él nunca habría elegido ver, aprendiendo los nombres de los personajes, opinando sobre los giros de la trama con una seriedad completamente fingida que hacía reír a Elena de una manera que el dolor había estado apagando. Valentina lo observaba desde el umbral de esa habitación y sentía algo que no sabía bien cómo nombrar. No era solo gratitud, era algo más parecido al asombro, la clase de asombro que sientes cuando alguien te demuestra que el mundo todavía puede sorprenderte. 3 años duró la enfermedad de Elena, 3 años que Valentina recuerda como una mezcla extraña de agotamiento y amor, porque así es el cuidado real, no el que aparece en las películas, sino el verdadero, el que mancha y cansa y a veces llena de una culpa que no tiene nombre. Rodrigo estuvo en todos esos años. No en todos los momentos, no era su familia, no era su lugar, pero estuvo en los momentos en que Valentina más lo necesitaba, que no siempre eran los momentos más obvios. La noche que Elena tuvo la primera crisis grave, Rodrigo llegó al hospital a las 2 de la mañana sin que nadie se lo pidiera. Valentina lo encontró sentado en el pasillo, con la espalda contra la pared y los ojos abiertos, esperando. No dijo nada cuando lo vio. No hizo falta, eso fue lo que la rindió. Si es que hay una manera de decirlo así. No un gesto romántico, ni una declaración, ni una noche especial, sino eso: un hombre sentado en un pasillo de hospital a las 2 de la mañana, esperando, porque no quería que ella estuviera sola. ¿Cómo no ibas a amarlo? ¿Cómo no ibas a construir toda tu idea del amor alrededor de algo así? En los últimos meses de vida de Elena, cuando ya era claro que la enfermedad estaba ganando, Rodrigo pasaba tiempo a solas con ella. Valentina lo permitía porque su madre lo pedía, y porque había aprendido a no cuestionarlo. Había algo entre ellos, una complicidad tranquila que Valentina veía sin entender del todo. En una de esas tardes, caminando por el pasillo hacia la habitación, escuchó fragmentos de su conversación. La voz de su madre, débil pero firme, diciendo algo que no pudo escuchar completo, y la voz de Rodrigo respondiendo que sí, que lo prometía. Valentina no preguntó qué habían hablado. Había cosas que Elena elegía guardar, y Valentina había aprendido a respetar eso. Elena murió un jueves de marzo, con sus 3 hijas a su lado y el sol entrando por la ventana de una manera que parecía demasiado amable para la ocasión. Rodrigo esperó afuera. Cuando Valentina salió, no dijo nada. La dejó llorar todo lo que necesitaba llorar, sin intentar detenerlo, sin decirle que iba a estar bien, sin apresurarlo. Y luego comenzó el duelo real, el largo, el que no termina en el funeral, sino que simplemente cambia de forma con el tiempo. Valentina se hundió en él de una manera que no había previsto. Creía que 3 años de anticipación la habían preparado. No la habían preparado para nada.
El dolor de perder a una madre no avisa cuando llega ni cuando se va. Simplemente vive contigo. Durante ese año después de la muerte de Elena, Valentina estuvo poco presente. Para sus amigos, para sus hermanas, para Rodrigo. Estaba ahí físicamente, pero había una parte de ella que todavía seguía en ese hospital, en esa habitación, en ese jueves de marzo. Lo sabía y no podía remediarlo. Lo que no sabía era lo que ese año de ausencia había costado. Lo que no sabía era lo que había pasado en los márgenes de su dolor, en los espacios que ella había dejado vacíos sin darse cuenta. Fue un año después que Rodrigo le propuso matrimonio, con un anillo que tenía engastada la piedra de un collar que había sido de Elena, un detalle que solo alguien que había conocido a su madre de verdad podría haber pensado. Valentina lloró más de lo que se rió, y dijo que sí con la misma certeza con que respiras sin pensarlo, porque no hay otra opción, porque el cuerpo simplemente sabe. No había ninguna duda en ella, ni una sola. Eso es lo que hace tan profunda la herida. No que la hayan traicionado. La traición es una cosa concreta, tiene bordes, se puede nombrar. Lo que duele de una manera diferente, más lenta, más permanente, es descubrir que la certeza que creías tener nunca fue tan sólida como se sentía, que el suelo en el que construiste todo tenía grietas que no viste, o que alguien más vio antes que tú. Camila había estado siempre, desde la infancia, desde los juegos en la calle y los secretos de adolescencia y los primeros dolores de adulta. Valentina la conocía de una manera que solo se conoce a las personas que te han visto crecer. Camila era brillante y caótica y generosa y difícil, todo al mismo tiempo. Valentina la amaba exactamente como era con todos sus bordes. La noche que las presentó, Valentina recuerda haberse sentido orgullosa, sus dos personas favoritas en el mismo cuarto. ¡Qué buena idea! ¡Qué momento tan perfecto! Ahora cierra los ojos y ve esa noche de otra manera. Ve las pequeñas cosas que no supo leer. Una mirada que duró un segundo de más. Una sonrisa que tuvo un tono que no le correspondía. Detalles que en ese momento no significaban nada y que ahora, desde el otro lado, lo significan todo. Pero eso es lo que hace el tiempo con las traiciones, te devuelve las memorias con subtítulos nuevos. Te muestra la misma película con una luz diferente, y tienes que aprender a vivir sabiendo que lo que viste la primera vez también fue real, aunque ya no sea la única verdad. Esa es la parte más difícil, siempre. Y Valentina, sentada en el primer banco de ese salón lleno de silencio y de gente que no sabía dónde mirar, todavía no sabía que el dolor que sentía en ese momento enorme, aplastante, completamente legítimo, era apenas la primera capa de una historia mucho más complicada, una historia que su madre, de alguna manera, ya había intentado prepararla para entender, pero aún no era el momento de saberlo. Primero tenía que atravesar lo más oscuro, y lo más oscuro todavía estaba por venir. Hay una diferencia entre ignorar algo y elegir no verlo. La primera es inocencia, la segunda es miedo disfrazado de confianza. Valentina, mirando hacia atrás desde el otro lado de ese día, entendería que durante 18 meses había estado haciendo la segunda sin saberlo, sin quererlo, pero haciéndolo igual. El periodo de compromiso debería haber sido el más feliz de su vida, y en muchos momentos lo fue. Había alegría real en esos meses, la alegría de planear algo hermoso con alguien que amas, de imaginar un futuro con forma y color. Pero debajo de esa alegría, muy quieto, muy paciente, había algo que Valentina no supo nombrar en su momento, una especie de ruido de fondo. Como cuando una canción que conoces de memoria de repente suena un poco desafinada y no puedes identificar exactamente qué nota está mal, pero algo en tu cuerpo lo sabe. Rodrigo había cambiado después del compromiso, no de golpe, no de una manera que fuera fácil de señalar, sino de esa forma gradual y casi imperceptible en que las personas cambian cuando cargan con algo que no saben cómo soltar. Seguía siendo atento. Seguía siendo el hombre que le preguntaba cómo estaba y escuchaba de verdad la respuesta, pero había una versión de él la más abierta,
la más liviana que empezó a aparecer cada vez menos, como si hubiera cerrado una habitación de sí mismo con llave y hubiera decidido que Valentina no necesitaba entrar ahí. Ella lo atribuyó al estrés, a la presión del trabajo, a la enormidad de comprometerse formalmente con otra persona. Se lo dijo a sus hermanas cuando una de ellas lo notó también. Es normal, les explicó con la misma calma con que había aprendido a explicar todo. Los hombres procesan estas cosas diferente. Dale tiempo, y se lo creyó. ¿Por qué quería creérselo? Porque la alternativa era una pregunta que no estaba lista para hacerse. Camila, en cambio, se volvió más presente que nunca. En retrospectiva, Valentina entiende lo que estaba pasando. Camila se había insertado en la planificación de la boda, con una energía que en su momento parecía amor de amistad, esa manera que tienen las amigas de toda la vida de apropiarse de tus momentos importantes como si también fueran suyos. Eligieron el salón juntas, recorrieron floristerías 3 sábados seguidos. Camila tenía una opinión sobre cada detalle: la vajilla, la música, el orden de las mesas, y Valentina la recibía con gratitud. Porque organizar una boda sola es agotador y tener a alguien que lo comparte contigo se siente como un regalo. Ahora lo ve diferente. Ahora entiende que Camila no estaba ayudando a construir una boda, estaba gestionando una situación. Estaba cerca para controlar lo que podía controlar, para saber lo que estaba pasando, para estar en el centro de algo de lo que técnicamente estaba afuera. Pero en ese momento, Valentina solo veía a su mejor amiga ayudándola a casarse con el hombre que amaba. El primer momento que debería haberla detenido llegó 6 meses antes de la boda. Fue un lunes ordinario. Rodrigo había dejado su chaqueta sobre la silla del comedor antes de ducharse, y Valentina, buscando las llaves del coche que él solía guardar en los bolsillos, encontró un recibo doblado, un hotel, una fecha de 3 semanas atrás. Una ciudad a 2 horas de distancia. El corazón le dio un vuelco, solo uno, rápido y preciso, como una advertencia. Rodrigo salió del baño y lo vio en su mano antes de que ella dijera algo, y lo explicó de inmediato: una reunión de trabajo que había olvidado mencionar, un cliente difícil que prefería reunirse fuera de la ciudad. Podía llamar a su colega Andrés ahora mismo si quería confirmarlo. Lo dijo sin ponerse a la defensiva, con esa calma que Valentina siempre había asociado a la honestidad. Ella no llamó a Andrés, no porque fuera ingenua, sino porque llamar significaba admitir que desconfiaba, y desconfiar significaba abrir una puerta que, una vez abierta, no se cierra fácil. Hay momentos en la vida en que elegimos no tirar del hilo porque sabemos, en algún lugar muy adentro, que del otro lado puede haber algo que todavía no estamos listos para ver. Valentina guardó el recibo, guardó también la pregunta que no hizo, y siguió planeando su boda. El segundo momento llegó 2 meses después, en una tarde de prueba de vestido que debería haber sido completamente feliz. Eran 4: Valentina, sus 2 hermanas y Camila. La modista hacía los últimos ajustes al vestido, que quedaba perfecto en una manera que hacía llorar a la hermana mayor. Había champán y música y esa atmósfera liviana y femenina de los momentos que se recuerdan para siempre. Camila había bebido más que las demás, no de manera escandalosa, solo lo suficiente para que sus bordes se suavizaran un poco, para que dijera cosas que con otra versión de sí misma habría guardado. Se acercó a Valentina mientras la modista ajustaba el dobladillo y le habló en voz baja, como si fuera un secreto entre las dos. Val dijo: ¿tú crees que se puede querer a alguien y aún así hacerle daño, sin querer hacerlo, pero sabiéndolo igual? Valentina la miró por el espejo. Camila tenía una expresión extraña, no borracha, sino pesada, como alguien que carga con algo desde hace demasiado tiempo. Creo que le pasa a mucha gente, respondió Valentina, con cuidado. Por eso hay que elegir bien. Camila asintió despacio, luego se excusó y fue al baño. Estuvo 20 minutos. Cuando volvió, tenía los ojos ligeramente enrojecidos y una sonrisa que no le llegaba del todo a la cara.
y alguien comentó que seguro era la emoción del momento y todas lo aceptaron porque era más fácil que la otra explicación. Valentina lo recordaría después. Recordaría la pregunta exacta, recordaría el peso en los ojos de Camila, y entendería que en ese cuarto, en ese momento, su mejor amiga había estado a un paso de decirle la verdad y que algo la había detenido. Tal vez el miedo, tal vez el egoísmo, tal vez una mezcla de ambos que es muy humana y muy difícil de juzgar desde afuera, pero en ese momento, Valentina solo vio a Camila siendo Camila emocional, intensa, un poco impredecible y siguió ajustando el vestido de su madre frente al espejo. El tercer momento fue el más doloroso de recordar, no porque fuera el más obvio, sino porque fue el más honesto. Una semana antes de la boda, Rodrigo llegó al apartamento de Valentina con esa expresión que ella había aprendido a leerle en 7 años, la expresión de cuando necesitaba decir algo importante y no sabía cómo empezar. Se sentaron en la cocina. Él puso las manos sobre la mesa y las miró un momento, como si estuviera buscando las palabras en algún lugar entre sus dedos. Hay algo que necesito contarte, dijo. Valentina sintió ese frío familiar. Ese frío que no tiene temperatura pero que el cuerpo reconoce. Dime, respondió, y esperó. Rodrigo abrió la boca, la cerró, pasó una mano por su cara, luego la miró de verdad, de esa manera profunda y directa que ella siempre había amado y dijo, tú mereces algo mejor de lo que yo he sido, desde el principio, eso es lo que quería decirte. Valentina esperó que hubiera más, no lo hubo. Rodrigo tomó su mano y la apretó con una fuerza que tenía algo de desesperado, y ella interpretó todo aquello como emoción prenupcial, esa fragilidad que les da a las personas buenas cuando están a punto de comprometerse para siempre y sienten el peso de lo que eso significa. Le dijo que no dijera tonterías, le dijo que era el mejor hombre que conocía, le dijo que faltaba una semana y que ya iba a sentirse mejor. Él la miró un momento más, luego asintió, luego sonrió una sonrisa pequeña, cansada, que ahora Valentina reconoce como la sonrisa de alguien que quiso hacer lo correcto y eligió no hacerlo. Había intentado confesar 2 veces en esa misma semana. Valentina lo sabría después. 2 veces había abierto la puerta de la verdad y 2 veces la había vuelto a cerrar. Y Valentina, sin saberlo, le había ayudado a cerrarla con su confianza, con su amor, con su absoluta incapacidad de imaginar que el hombre que había sostenido su mano en los peores momentos de su vida pudiera estar guardándole algo así. La mañana de la boda llegó con sol. Valentina se despertó temprana, antes de que llegaran las estilistas, y se quedó un rato en la cama mirando el vestido colgado en la puerta del armario. El vestido que su madre había empezado a coser años antes, cuando el futuro todavía parecía largo e ilimitado. Tenía secciones sin terminar, costuras que Elena no había alcanzado a hacer y Valentina las había dejado así a propósito, no por descuido, sino porque le parecía honesto llevar algo incompleto a un momento que se supone perfecto, porque nada es perfecto, y porque su madre estaba en cada hilo de esa tela, terminado o no. Mientras lo miraba, sintió algo parecido a la paz. Esa paz duró exactamente hasta que el teléfono vibró, y así, con la misma velocidad con que se construye algo a lo largo de años, todo comenzó a derrumbarse en segundos. Pero el derrumbe, como casi todo lo importante en esta historia, no era exactamente lo que parecía, porque debajo de lo que Valentina estaba a punto de descubrir había otra cosa, algo que cambiaría no solo cómo veía ese día, sino cómo entendería los últimos 7 años de su vida. Solo que para llegar a esa verdad, primero tenía que atravesar el dolor más grande, y ese dolor apenas estaba comenzando. Hay un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, es ausencia de todo lo demás, de expectativas, de obligaciones, de la versión de ti misma que el mundo espera que seas. Valentina encontró ese silencio en el pueblo donde había crecido, en la casa donde su madre había cocinado y cantado y enfermado y muerto,
y se quedó dentro de él durante 2 semanas sin pedirle permiso a nadie. Apagó el teléfono la noche que llegó. No lo hizo con rabia, lo hizo con el cuidado deliberado de alguien que sabe que necesita distancia para no tomar decisiones desde el dolor. Sus hermanas sabían dónde estaba. Eso era suficiente. El resto del mundo podía esperar. Los primeros días no hizo nada en particular. Se levantaba cuando el cuerpo lo pedía. Comía poco y sin horario. Caminaba por la casa tocando las cosas de su madre, la taza que Elena usaba cada mañana, los libros con las esquinas dobladas, el delantal colgado detrás de la puerta de la cocina como si su dueña fuera a volver a buscarlo en cualquier momento. No lloraba todo el tiempo. Lloraba en momentos específicos, inesperados, al encontrar una nota de compras en la letra de su madre, al escuchar sin querer una canción que Elena tarareaba mientras cocinaba. El dolor no llegaba en olas continuas, sino en golpes súbitos que la tomaban desprevenida y luego se retiraban, dejándola respirando despacio hasta que volvía la calma. Rodrigo le escribió cartas, no mensajes, no correos, cartas escritas a mano, enviadas a la dirección de la casa del pueblo, que llegaban cada 2 o 3 días con una regularidad que Valentina notó pero no supo cómo interpretar al principio. Las dejaba sobre la mesa de la cocina sin abrirlas. Las miraba pasar los días. Había algo en el hecho de que fueran cartas, no la inmediatez exigente de un mensaje de texto, sino algo que había requerido tiempo y papel y el acto físico de escribir que le impedía simplemente ignorarlas. Pero tampoco estaba lista para leerlas. Camila no escribió cartas. Camila apareció en persona un jueves por la tarde, con el coche aparcado frente a la casa y los ojos enrojecidos visibles desde la ventana. Valentina la vio llegar. Se quedó quieta en la cocina, con la taza entre las manos, y no abrió la puerta. Camila esperó 20 minutos en la entrada, luego se fue. Valentina no sintió culpa por eso. Sintió algo más parecido al agotamiento, el agotamiento de quien ha gastado años de energía emocional en alguien y de repente, ya no tiene más. Fue al final de la primera semana cuando Valentina decidió ordenar el cuarto de su madre, no porque estuviera lista, sino porque necesitaba hacer algo con las manos, porque el duelo sin movimiento se vuelve demasiado pesado, y a veces el cuerpo necesita una tarea concreta para que la mente pueda procesar lo que no sabe cómo procesar de frente. Dobló ropa, ordenó cajones, puso en cajas algunas cosas para sus hermanas, y en el fondo del armario, detrás de una fila de zapatos y debajo de una manta que Valentina recordaba de su infancia, encontró una caja de cartón sellada con cinta adhesiva. Encima, en la letra de Elena, había una nota pegada con 3 palabras escritas con marcador azul. Para Valentina. Después, solo eso, después, una instrucción tan simple y tan enorme al mismo tiempo. Valentina se quedó mirando la caja un momento largo. Supo de inmediato que su madre la había guardado para después de la boda. Elena había sido siempre muy precisa con los tiempos, decía que las cosas dichas antes de que estés lista para recibirlas no llegan, simplemente pasan por encima sin dejar huella. Había calculado cuando Valentina necesitaría lo que fuera que estuviera en esa caja. No había habido boda, pero sí había habido un después. La abrió despacio, con ese cuidado con que se abren las cosas que no tienen vuelta atrás. Adentro había fotos, algunas cartas antiguas, un rosario que Valentina recordaba en las manos de su abuela, y al fondo, en un sobre sin sellar con su nombre escrito en la portada, una carta. La letra de su madre era temblorosa en algunos tramos, los últimos meses habían hecho eso con sus manos, pero era inconfundible. Valentina la reconocería en cualquier parte, en cualquier condición. Era la letra de sus permisos escolares, de sus notas en el almuerzo, de sus tarjetas de cumpleaños. Era la letra de toda su infancia. Empezó a leer. Elena no empezaba con rodeos. Nunca lo había hecho en vida y no lo hacía tampoco desde el papel. Valentina, si estás leyendo esto, ya pasó algo. No sé exactamente qué, porque no soy adivina, aunque tú siempre creíste que sí.
pero lo supe desde que pedí que guardaras esta carta para después que él después iba a necesitar esto. Valentina tuvo que dejar la carta sobre la cama un momento, respirar, volver. Elena le contaba que en sus últimas semanas, cuando ya sabía que el tiempo era corto y que las cosas importantes había que decirlas antes de que ya no hubiera oportunidad, había tenido conversaciones que Valentina no conocía, con sus hermanas, con su médico, y con Rodrigo. La carta describía esas tardes en que Rodrigo se quedaba a solas con Elena, lo que Valentina había visto desde el pasillo sin escuchar completo. Elena lo escribía ahora con una claridad que solo tiene la gente que sabe que sus palabras van a sobrevivir después de ellos. Le había pedido algo a Rodrigo, no un favor pequeño. Le había pedido que cuidara a Valentina de una manera específica, no de la manera en que se cuida a alguien frágil, sino de la manera en que se cuida a alguien que no sabe todavía lo fuerte que es. Elena había visto con una lucidez dolorosa cómo su hija mayor había pasado 3 años borrándose a sí misma para cuidar a los demás, cómo había pospuesto sus propios sueños, sus propias necesidades, su propio dolor, para que todos los demás pudieran estar bien, y tenía miedo, un miedo real, de madre, de que Valentina siguiera haciendo eso el resto de su vida, de que eligiera quedarse pequeña para no incomodar a nadie. Le había pedido a Rodrigo que no lo permitiera, que la eligiera cuando estuviera entera, no solo cuando estuviera rota, que fuera el tipo de amor que la hiciera crecer, no el tipo que la necesitara disminuida, y Rodrigo había prometido que sí. Valentina tuvo que volver a dejar la carta. Se quedó mirando el techo de la habitación de su madre durante un tiempo que no supo calcular, porque lo que su madre había escrito cambiaba algo en la historia que ella creía conocer. No lo cambiaba todo, la traición seguía siendo real, el dolor seguía siendo real, el video seguía existiendo, pero añadía una capa que Valentina no había tenido antes, una capa que hacía la historia más complicada y más humana y más difícil de resolver con una sola respuesta. La carta continuaba. Elena escribía que no sabía lo que iba a pasar, que Rodrigo le parecía un hombre bueno, no perfecto, sino bueno, que es diferente y más importante, que los hombres buenos también cometen errores porque el dolor ajeno, cuando es muy grande, a veces los vuelve cobardes momentáneamente, y que la pregunta que Valentina tendría que hacerse, cuando llegara el momento, no era si alguien había fallado porque todos fallan, sino que había elegido después de fallar. Lo que somos no es solo lo peor que hemos hecho, también es lo que decidimos cuando entendemos el daño que causamos. Tú me enseñaste eso, aunque no lo recuerdes. Cuando tenías 12 años y rompiste el jarrón de la abuela y lo pegaste pieza por pieza con tus manos. No quedó igual, pero lo intentaste. Eso es lo que yo siempre vi en ti. Valentina dobló la carta con cuidado, la guardó en el sobre, y se quedó sentada en la cama de su madre durante un largo rato, con las manos quietas en el regazo y la mente trabajando despacio, procesando. Fue esa noche, finalmente, que tomó las cartas de Rodrigo de la mesa de la cocina, las leyó todas seguidas, en orden de llegada, sin parar. Rodrigo escribía de la misma manera en que hablaba cuando decía la verdad directo, sin adornos, sin intentar verse mejor de lo que era. No pedía que lo entendiera, no buscaba su compasión. Ponía los hechos sobre el papel con una honestidad que dolía de una manera diferente al dolor que Valentina había sentido en el salón de bodas. Le contaba la cronología completa. La relación con Camila había comenzado durante el año más oscuro del duelo de Valentina, cuando ella estaba tan adentro de su propio dolor que había dejado de estar presente en todo lo demás. No lo decía como excusa, lo decía como contexto, con la distinción importante de que él sabía que no era lo mismo, que el dolor de ella no justificaba lo que él había hecho, que nada lo justificaba. Le contaba que había terminado esa relación antes de pedirle matrimonio, que la propuesta no había sido un acto de culpa sino una elección la más consciente y deliberada de su vida, que había elegido a Valentina sabiéndolo todo, viéndola entera,
queriéndola sin necesitar que ella estuviera mal para sentirse necesario. Le contaba sus 2 intentos de confesar. El primero una semana antes de la boda, la noche en que Valentina lo había encontrado con esa expresión que no supo leer. El segundo el día antes, en el apartamento, cuando le dijo que merecía algo mejor. Describía la cobardía de esos momentos con una precisión que era su propia condena sin suavizarla, sin buscarle nombre más amable, y al final de la última carta, solo escribía esto: no te pido que me perdones. Te pido que sepas la verdad completa antes de decidir qué hacer con ella. Lo que hagas después te pertenece completamente a ti. Siempre te perteneció. Valentina terminó de leer cuando afuera ya era de madrugada. Puso las cartas sobre la mesa junto a la carta de su madre. Las miró juntas, la letra temblorosa de Elena, la letra cuidadosa de Rodrigo, y pensó en todo lo que no sabía mientras planeaba una boda, en todo lo que estaba pasando en los márgenes de su propia historia sin que ella lo viera, pero había algo más que necesitaba saber. Una pregunta que las cartas de Rodrigo respondían en parte pero no completamente. La pregunta de quién había enviado ese video, desde qué número desconocido, con qué intención exacta. Fue su hermana menor, 2 días después, quien sin querer le dio la respuesta. Mencionó de pasada que Camila había estado muy rara la noche del ensayo de la boda, que había desaparecido del baño durante casi media hora, que cuando volvió tenía el teléfono en la mano y una expresión que no sabía describir, no de tristeza exactamente, sino de alguien que acaba de hacer algo irreversible y todavía está decidiendo si se arrepiente. Valentina lo supo en ese instante con la certeza de las cosas que el cuerpo reconoce antes que la mente. No había sido un acto de protección hacia ella. Había sido un acto de control, la única manera que Camila encontró de detener algo que no podía detener de otra forma. Había usado la verdad como arma, y las armas, aunque disparen munición real, no disparan por amor. Eso fue lo que terminó de romper algo en Valentina, no la traición de Rodrigo, que era grande y real y merecía todo el dolor que le había causado, sino esto: la imagen de su mejor amiga en un baño la noche antes de su boda, enviando un video desde un número desconocido, eligiendo el daño calculado sobre la conversación honesta, eligiendo hacerle daño a ella para protegerse a sí misma. Valentina salió esa tarde a caminar por el pueblo. Caminó durante una hora larga, por calles que conocía de memoria, por el parque donde había jugado de niña, por la panadería que todavía olía exactamente igual que cuando tenía 8 años, y mientras caminaba, fue notando algo extraño, una ligereza que no esperaba encontrar todavía, no alegría, no resolución, sino el comienzo de algo que se parece a la claridad. Esa sensación de cuando el aire empieza a asentarse después de una tormenta y puedes ver de nuevo con precisión lo que está frente a ti. Todavía había una conversación pendiente, la más difícil de todas. No con Rodrigo, esa vendría después, en su propio tiempo, cuando Valentina supiera qué quería decir y qué quería hacer, sino con Camila, porque hay cosas que no pueden quedarse sin nombrarse, no por venganza, no por el deseo de hacer daño, sino porque el silencio cómplice también tiene un costo, y Valentina ya había pagado demasiados costos que no le correspondían. Esa conversación estaba por llegar, y con ella, el momento más difícil y más necesario de toda esta historia, el momento en que Valentina dejaría de procesar el dolor de los demás y empezaría, finalmente, a decir lo suyo. Llamó a Camila un martes por la mañana, sin aviso, sin mensaje previo, preguntando si tenía tiempo o si podía hablar. Solo marcó el número y esperó, con el teléfono en la mano y la espalda apoyada contra la pared de la cocina de su madre, mirando por la ventana el jardín que Elena había cuidado con una dedicación que rozaba lo religioso. Camila contestó al segundo tono, como si hubiera estado esperando. Hubo un silencio breve antes de que cualquiera de las dos hablara. Un silencio que contenía todo lo que no se había dicho en semanas: el salón de bodas, las cartas sin abrir,
la tarde en que Camila había esperado frente a la puerta cerrada y Valentina no había salido a recibirla. Dos mujeres que se habían conocido de niñas, que habían compartido secretos y cumpleaños y hospitales y lágrimas, separadas ahora por algo que no tenía nombre simple. Sé que fuiste tú, dijo Valentina, sin acusación en la voz, solo como quien establece un hecho. Camila no lo negó. Eso fue lo primero que Valentina notó, que no hubo negación, no hubo defensa inmediata, no hubo la reacción de alguien a quien toman por sorpresa, hubo un silencio distinto, el silencio de alguien que lleva semanas cargando con algo y siente, al mismo tiempo, alivio y terror de que finalmente salga a la luz. Sí, dijo Camila, solo eso. Valentina cerró los ojos un momento. Había esperado que la confirmación le doliera de una manera nueva. No fue así. Era un dolor que ya conocía, que había intuido desde la noche en que su hermana mencionó el baño y el teléfono, y los dolores que ya conoces tienen un filo distinto, más sordo, más profundo, pero menos capaz de tomar por sorpresa. ¿Por qué no me lo dijiste tú?, preguntó Valentina. ¿Por qué no viniste a mí? Éramos amigas desde los 8 años, Camila. Éramos amigas desde antes de saber lo que era la traición. Lo que siguió fue una de esas conversaciones que no se planean y no se olvidan. Camila habló durante mucho tiempo, no con excusas, o no solo con excusas, sino con esa honestidad desorganizada y dolorosa de alguien que finalmente deja caer algo que ha estado cargando demasiado tiempo en silencio. Habló de su propia historia con Rodrigo, de cómo había empezado y de cómo él la había terminado, de la manera en que ella había intentado soltar algo que no sabía cómo soltar. Habló de los 18 meses de compromiso viéndolo elegir a Valentina todos los días. Habló de la noche del ensayo de la boda, de ese momento en el baño en que algo en ella había decidido que si no podía tener lo que quería, entonces al menos no iba a quedarse mirando como otros lo tenían. Te dije que lo hice por ti, admitió Camila, con la voz quebrada. Me lo dije a mí misma también. ¿Qué merecías saber? ¿Qué era lo correcto? Pero no fue por mí, dijo Valentina, no como pregunta, como la constatación de algo que ambas sabían. No, admitió Camila después de un momento. No fue por ti. Valentina escuchó todo, no interrumpió, no intentó suavizar ni agravar. Escuchó de la manera en que había aprendido a escuchar durante los años de la enfermedad de su madre, con atención completa y distancia emocional suficiente para no perderse dentro del dolor ajeno. Y cuando Camila terminó, cuando del otro lado del teléfono solo quedó el sonido de alguien respirando con dificultad, Valentina habló despacio, con la voz quieta que había usado en el salón de bodas, esa quietud que no era frialdad sino control deliberado, la voz de una persona que ha decidido que sus palabras van a llegar enteras, sin que el temblor las deforme. Le dijo que la había amado, con esa palabra amado, en pasado, porque Valentina era precisa con el lenguaje cuando importaba. Le dijo que había construido parte de su identidad alrededor de esa amistad, que Camila había sido testigo de algunos de los momentos más importantes de su vida, que había una versión de su historia que no existía sin ella, y luego le dijo esto: tú no me enviaste ese video para protegerme, me lo enviaste porque no pudiste soportar que él me eligiera a mí y que yo lo eligiera a él. Eso no es amor por una amiga, es solo otra forma de quitarle a alguien algo que no te pertenece. Y lo más triste es que lo envolviste en el lenguaje de la honestidad para que se sintiera como un regalo, cuando en realidad era todo lo contrario. Camila no respondió. Valentina escuchó un sonido al otro lado que podría haber sido llanto contenido, o simplemente el silencio de alguien que no tiene respuesta porque no existe ninguna que alcance. No voy a pedirte que te disculpes, continuó Valentina, no porque no me lo debas, sino porque una disculpa ahora no me devuelve nada. Me devuelven a mí misma el tiempo y la energía que yo decida invertir en seguir adelante. Eso no lo puedes dar tú. Colgó sin despedirse de manera formal, no con rabia, simplemente porque no había más que decir. El capítulo tenía un punto final y Valentina lo había puesto deliberadamente, con cuidado,
como se pone un punto cuando la oración ya está completa. Se quedó un momento con el teléfono en la mano, mirando el jardín. Las plantas de su madre seguían ahí. Algunas necesitaban agua. Valentina salió y las regó. Esa tarde sacó la caja del armario de Elena otra vez. Volvió a leer la carta no completa, sino los fragmentos que necesitaba releer. Esa parte donde su madre hablaba de los hombres buenos que cometen errores. Esa parte donde le preguntaba no que había fallado, sino que había elegido después. La releyó varias veces, no buscando una respuesta, sino buscando entender mejor la pregunta, porque Valentina todavía no sabía qué quería hacer con Rodrigo, no lo sabía de manera honesta, y había decidido que no iba a fingir que lo sabía. Había demasiadas personas en su vida que habían tomado decisiones basadas en lo que querían que fuera verdad en lugar de lo que era verdad, y ella no quería unirse a esa lista. Lo que sí sabía era lo que no quería. No quería tomar una decisión desde el dolor agudo. No quería perdonar por miedo a la soledad. No quería tampoco rechazar por miedo a volver a confiar. El miedo era un consejero pésimo y Valentina llevaba demasiados años dejándose guiar por versiones sofisticadas de él, el miedo disfrazado de fortaleza, el miedo disfrazado de generosidad, el miedo disfrazado de amor. Esa noche fue al armario donde había colgado el vestido de su madre, lo tomó con cuidado, lo extendió sobre la cama y lo miró durante un tiempo largo. Las secciones que Elena había terminado con la precisión característica de sus manos, y las secciones que habían quedado sin coser, con los bordes apenas hilvanados. Un vestido que era simultáneamente completo e incompleto, como casi todas las cosas que valen la pena. Valentina no sabía coser, eso era un hecho objetivo, pero buscó en los cajones de la habitación de su madre hasta encontrar un costurero de lata azul que reconoció de inmediato. Lo había visto toda su infancia, siempre en el mismo cajón, siempre con el mismo desorden organizado de hilos y agujas y botones sueltos. Encontró hilo blanco, ensartó una aguja con más dificultad de la que esperaba, y empezó. Los primeros puntos eran desiguales, demasiado largos unos, demasiado cortos otros. Nada que hubiera satisfecho a Elena, que tenía la exigencia estética de alguien que considera el cuidado una forma de respeto. Valentina siguió de todas formas. Cosió despacio, con atención, sin intentar que quedara perfecto, solo intentando que quedara terminado, que esas costuras que su madre no había alcanzado a hacer existieran, aunque fuera con manos menos expertas. Trabajó durante horas. La luz fue cambiando afuera y adentro fue quedando solo el círculo amarillo de la lámpara de noche. Cuando terminó la última costura, cortó el hilo con las tijeras del costurero y se quedó mirando el resultado un momento. No era igual. Los puntos de su madre eran uniformes e invisibles, los de ella eran visibles e irregulares, pero estaban ahí. El vestido estaba terminado, imperfecto y terminado, que no es lo mismo que imperfecto e incompleto. Se lo puso sola, en el cuarto de su madre, con la torpeza de quien no tiene a nadie que le suba el cierre y tiene que arreglárselas con sus propios brazos. Tardó más de lo que debería. Eventualmente lo logró. Se miró en el espejo antiguo que había estado en esa habitación desde siempre, el mismo espejo donde había visto a su madre peinarse de niña, donde ella misma se había mirado la primera vez que se puso tacones, donde Elena en sus últimos meses se había mirado con esa mezcla de aceptación y tristeza de quien ve cómo el cuerpo cambia sin pedirle permiso. El vestido le quedaba bien. Las costuras irregulares eran visibles si sabías dónde mirar. Valentina las miró, no le molestaron, y entonces pasó algo que no había planeado ni anticipado. Se rió, no de la comedia de la situación, aunque había algo absurdo en estar sola, de noche, en la habitación de su madre fallecida, con un vestido de novia y puntadas torcidas. No era esa clase de risa. Era la risa que a veces llega después de que algo muy pesado finalmente toca el suelo, esa risa que no es negación del dolor sino convivencia con él. La risa que dice, esto fue muy difícil, y aquí sigo. Pensó en su madre,
en la manera en que Elena había calculado esa carta, el sobreguardado para después, la instrucción escrita con marcador azul, la certeza de que Valentina iba a necesitar algo que todavía no podía imaginar en el momento en que lo escribió. Pensó en que su madre la había conocido mejor de lo que ella se había conocido a sí misma, y pensó en que ese conocimiento era el regalo más extraño y más permanente que alguien puede dejarle a otra persona. Siempre fuiste suficiente. El vestido siempre iba a quedarte. Al día siguiente, Valentina abrió la puerta de la casa de su madre y salió. Era una tarde ordinaria. El cielo tenía ese azul tranquilo de los días sin nubes y sin drama. La calle olía a tierra húmeda porque alguien había regado un jardín cercano. Una señora que había conocido a Elena caminaba por la acera con una bolsa del mercado y la saludó con naturalidad, como si fuera completamente normal verla ahí, como si Valentina simplemente hubiera vuelto a casa un rato. Valentina caminó sin destino fijo, con el vestido de su madre puesto, las costuras irregulares visibles en la luz del día, el dobladillo sin terminar moviéndose con cada paso. No le importó lo que pudiera parecer. Hacía tiempo que había pagado demasiado precio por lo que le podía parecer a los demás. Caminó por las calles del pueblo donde había aprendido a ser persona, por el parque, por la panadería, por la calle donde Camila y ella habían jugado de niñas antes de saber que el tiempo cambia las cosas que creías permanentes. Caminó sin llorar, sin apresurarse, sin saber exactamente a dónde iba. Eso era nuevo. Ese no saber y no tener miedo del no saber, porque la pregunta que Elena le había dejado en esa carta, la pregunta que Rodrigo le había devuelto en sus cartas, la pregunta que la conversación con Camila había dejado más limpia y más urgente, seguía sin respuesta. ¿Qué quería Valentina ahora que nadie estaba decidiendo por ella? ¿Qué elegía cuando la elección era completamente suya? No lo sabía todavía. Y estaba aprendiendo que eso no era un fracaso, era el principio de algo, el tipo de principio que no tiene fanfarria ni claridad inmediata, solo el primer paso en una dirección que todavía no tiene nombre. Lo que sí sabía era esto, y lo sabía en el lugar más quieto de sí misma, donde el ruido de los demás no llega, que había entrado en ese salón de bodas siendo una versión de sí misma construida alrededor de los demás. Alrededor del dolor de su madre, de las necesidades de sus hermanas, del amor de Rodrigo, de la amistad de Camila, una versión que se había ido haciendo pequeña en los márgenes de otras vidas para que las otras vidas cupieran mejor, y que había salido siendo otra cosa, no más fuerte en el sentido simple de la palabra, sino más honesta, más entera, con costuras irregulares visibles en la luz del día y los ojos abiertos y los pies en el suelo, y la pregunta de su madre resonando en el pecho no como herida sino como brújula.